Atentos los mayores, atenta la audiencia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos, collacios de los cuentos y les histories. Linge era un neño bien despierto y animado, que siempre tenía un gran interés por deprender y descubrir. Siempre decía, yo de mayor, descubridor. Así un bon día, que andaba buscando un libro na biblioteca al colexio, non pudo deixar de fixarse nun furacu que había na parede xunto al suelo. E era el típico furacu que parecía la casa dun rato, ya sabéis. Pero aquel rapaz tenía que ir siempre más allá. Asina que agachóse e entamó a mirar pa dientro, pero non pudo ver mucho porque non había luz. Pues nada, el niño foi a pedir una linterna a un de los vedeles, que ya era collacio del. Cuando tornó y allumó dientro, llevó una sorpresa per grande. Allí vivía un trasgu que tenía una oficina muy bien montada, hasta con un ordenador muy viejo, en el que trabajaba en sin descanso. El trasgu nun se asustó mucho cuando vio los grandes huellos del rapaz mirándolo. Pareció hasta normal. Más tarde, cuando ya se presentaren, contó que él ya era un de los famosos trasgos de biblioteca. Tenía la misión de ir copiando todos los libros de los humanos en aquel ordenador para que formaran parte de la gran biblioteca universal de trasgos y mitos. Alín pareció una idea perguapa. Dende entós visitó al trasgu durante muchos años, teniendo cuidado de que nadie nun descubriera el so secreto. El trasgu convirtióse en una especie de maestro pa'l rapaz, que medró y foi un de los mayores sabios del mundo. Y to porque un bon día quiso mirar per un furaquín na parede.